población mayor de 25, de 40 años. Y ocasiona una alta carga de mortalidad. Miren una cosa interesante, por ejemplo. La hipertensión de forma aislada puede aumentar 3 veces el riesgo, 3 a 5 veces el riesgo de muerte por un infarto agudo de miocardio. Obviamente que depende, porque no es lo mismo una presión en estadio 1, en estadio 2, estadio 3. Si hablamos de la clasificación europea, un estadio 1 o 2 de la OMS. Pero como promedio. Y el cigarrillo aumenta 2 veces la mortalidad por infarto miocardio. Si una persona fuma y una persona es hipertensa, uno fácilmente diría que la probabilidad de que tenga un infarto miocardio es 2 por 3, 6 veces más. Pues no, esto tiene un efecto exponencial. Si una persona es hipertensa, aislada 3 veces más, si fuma 2 veces más, pero si fuma y es hipertensa, no es 6 veces más, es 15 veces más. Eso que te hace pensar que no es un efecto aritmético, no es un efecto logarítmico. Y lo mismo pasa que se asocia el hipertenso con dislipidemia. Y peor si es la triada mortal: hipertenso, dislipidémico y fumador. O sea, es una bomba de tiempo para hacer un infarto o un accidente vascular cerebral, ¿no? Bien, vamos a hablar de lo que es la hipertensión arterial más frecuente, que se denomina primaria, ¿no? O esencial. ¿De dónde viene el famoso nombre de hipertensión arterial esencial, que van a encontrar en casi todos los textos? De los primeros estudios que realizaron los alemanes, y demostraron que en estos pacientes la presión era esencial para que mantengan una diuresis. ¿Por qué? Porque se les disminuía la presión y comenzaban a hacer oliguria. En la época donde se hacían experimentos humanos no autorizados. Antes tú, como médico, no te ibas a hacerle firmar un consentimiento informado a un paciente. Ahora, no solamente basta que le hagas hacer un consentimiento informado, si lo que estás haciendo no es ético, el consentimiento informado no te sirve. Entonces, haciendo experimentos con seres humanos, se puede ir a una cárcel, ¿no? Pues a lo mejor con eso, ahora en vez de venir a consentimiento informado, vas a experimentar con tus zonas cerebrales, vas a quemar esta zona, vas a enfraquecer, vas a quemar la otra. A lo mejor no logras convencer con una serie de artimañas. Pues no es ético, igual va a ser sensacional. Pero en la época en la cual no existían límites en la medicina, y eso hablamos de la época antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las famosas leyes de Nuremberg, de segregación racial de Hitler, y después de que el Tribunal de Nuremberg en 1947 sancionó a varias personas implicadas en experimentos, entre ellos el doctor Mengele, pues ya la cosa cambió, ¿no? Y ahí ya se habla mucho ahora de la bioética, y es todo en realidad a raíz de esto. Pero no ha faltado quien se ha salido, como quien dicen, por la tangente, como ¿qué se llamaban estos? Es bien famoso, no me acuerdo el lugar, que ha sido una experimentación que han hecho durante un periodo de casi 30 años posterior al juicio de Nuremberg en pacientes con sífilis, ¿no? Ahorita me voy a acordar, y eso lo han llevado, incluso hay una película de eso. ¿Qué hacían? A gente pobre, era un centro, pero no me acuerdo el lugar, era un hospital que hicieron. ¿Decían qué? No es Baltimore, es los de ahora. No, es un nombre medio ahí ahorita me acuerdo. Pero en ese hospital, que eran todos médicos anglosajones blancos, no había ningún afroamericano, recibían pacientes pobres, y en la zona vivían sobre todo afroamericanos y alguno que otro blanco. Y bien, les detectaban sífilis y les decían: te vamos a tratar y todo lo vamos a hacer nosotros. Y pues nunca los trataban. Y veían cómo iba evolucionando la sífilis en su etapa primaria, secundaria, que llaman la etapa terciaria, que en la etapa terciaria obtienen lesiones graves de la aorta y problemas cardíacos, porque obviamente toma la aorta y provoca una dilatación de la aorta y daño de la válvula aórtica. Son unas incidencias aórticas terribles, disección de la aorta y todo eso. O lo peor en las consecuencias neurológicas, les destroza el cordón posterior la sífilis.
alteraciones de posicionamiento y de propiocepción, ¿no? Con ataxia, etcétera, etcétera, la neurosífilis. Y pues veían pues hasta que se morían, ¿no? Y cuando se morían les hacían autopsia, obviamente, para ver qué pasaba, en cuánto tiempo se había muerto, cuál era la correlación clínica. Decía, tenía ataxia, a veces el cordón posterior, lo que se menciona. Ahí sabemos muchas cosas de la neuroanatomía. Es increíble que muchas cosas de la neuroanatomía todavía lo sabemos gracias a ese experimento. Se ha correlacionado, ¿no? El paciente, ¿por qué anda con base ancha? Ahora sabemos que andar con base ancha, así, ¿no? Así es progresión del cordón posterior. Entonces aquí cuando moría, vieron que se lesionaron, porque se descubrió que era la parte posterior de la mente, el cordón posterior, y se identificó además que el cordón posterior subía hasta las estructuras posteriores del tálamo. Y así se han hecho muchos experimentos. El cotrimoxazol, que ha salvado miles de vidas, el famoso Bactrim, producido por el gigante farmacéutico alemán Bayer, fue descubierto durante la Segunda Guerra Mundial y fue descubierto en los experimentos que hicieron los alemanes en los campos de concentración. Lo irónico, ¿no? Sabemos la cantidad de gente que ha muerto, probablemente no tanta como dicen, ¿no? Porque la misma Smith Leventhal ha dicho que solamente han muerto 1 millón de judíos, no los 6, han admitido. Y estamos hablando de la ala más radical de los judíos sionistas, han admitido que solamente han muerto 1 millón. Quizá no haya muerto tanta gente como se ha dicho, porque se ha hecho experimentación médica en campos de concentración alemanes, se ha hecho, eso no hay duda, no hay duda de eso. Y ahí se ha descubierto el cotrimoxazol, que ha salvado no sé cuántos millones de vidas, difícil de cuantificar, ¿no? Ahí también se han descubierto los fundamentos del shock. ¿Quiénes creen que les han dado por primera vez cuenta que en el shock había, en la mayor parte de los shocks había depresión del volumen, o sea, absoluta por hipovolemia, o sea, relativa, por el séptimo, por vasodilatación general, es decir, los primeros en utilizar solución fisiológica y Ringer normal para tratar a estos pacientes. Son los lados oscuros de la humanidad. Pero entonces les hablaba de todas estas cosas a raíz de todo este tópico de lo que les decía de los pacientes con hipertensión. Entonces, en esa época los experimentaron y descubrieron que era esencial esa presión para mantener una diuresis, y por eso lo denominó esencial. Hay el nombre raro de esencial. ¿Por qué no era idiopática? Porque no se sabía la causa, o podía ser primaria, en el sentido de que no tenía una causa secundaria. Por eso se llama esencial y se sigue manteniendo el nombre de esencial, aunque algunos autores se han cambiado el nombre a primaria. Lo cierto es que la hipertensión arterial primaria no es una sola enfermedad, no es una sola entidad, sino agrupa es un mosaico de síndromes, donde es difícil agrupar a todos los pacientes en un cajón de desastre. O sea, no puedo decir a todos los hipertensos esenciales. Hipertensión esencial requiere esto. Realmente tiene un inicio típico. El inicio típico es después de la 4ª década de la vida. ¿Eso qué significa? Que si una persona tiene presión alta y es menor de 40 años, hay que dudar que sea esencial o primaria. ¿No? No puedes calificar. De todas maneras, la segunda es hacer diagnóstico de exclusión. ¿Qué tengo que excluir? Todas las causas de hipertensión arterial secundaria. Tengo que excluir que no sea un cromocitoma. Tengo que excluir que no sea un productor de mineralocorticoides o un monoclonal. Tengo que excluir que no sea por obstrucción de tengo que excluir que el paciente no tenga daño glomerular, hipertensión o daño renal directo o causa glomerular. Tengo que excluir que el paciente no tenga, por ejemplo, una acromegalia que pueda asociarse a hipertensión. Tengo que excluir que el paciente no sea un hipertiroideo que pueda dar, o un hipotiroideo, o sea, trastornos de la tiroides que pueden dar hipertensión. Y últimamente hemos dicho que la principal causa de hipertensión secundaria es el SAOS. Tenemos que excluir que el paciente no sea un roncópata crónico, un paciente con síndrome de apnea obstructiva ante el sueño, en pocas palabras, que se obstruya su vía respiratoria cuando duerme y me libere grandes cantidades masivas de adrenalina, noradrenalina, etc. ¿Listo? Entonces, excluir a las causas secundarias, recién podemos hablar de hipertensión arterial esencial o primaria. Pues bien, no todos los pacientes tienen las mismas características. Se han hecho múltiples estudios y se han demostrado algunas cosas interesantes. Que en general, por ejemplo, los pacientes jóvenes, y jóvenes hablo de pacientes que están entre los 30 a los 45 años de vida, pero me dirán, doctor, ha dicho usted que para que sea esencial los 40, pues estos son pacientes entre 30 y 39 años
a los cuales seguramente primero se ha asumido que era secundario, porque toda la hipertensión se asume que es secundario, causado por otra causa, si el paciente es menor de 40 años. Pero se les ha hecho todo el protocolo y no se ha demostrado que estos pacientes tengan una causa secundaria. O sea, no tienen una obstrucción de las arterias renales, no tienen un daño del glomérulo, no tienen un problema de hiper o hipoproducción de T4 o de T3 en hipertiroidismo, no tienen una producción elevada de GH, de hormona de crecimiento, no tienen ninguna causa secundaria. Entonces, los pacientes en este grupo de edad, realmente la mayor parte son varones, jóvenes, se ha demostrado en estudios que la causa esencial de su hipertensión es que tienen alto gasto cardíaco y alta frecuencia. Y es más, que su hipertensión se hace muy severa justamente cuando hace más ejercicio. Porque cuando haces más ejercicio, tu corazón late más rápido y tienes más alto gasto cardíaco. Y tu gasto cardíaco puede subir ¿hasta cuánto con un ejercicio intenso? Hasta el doble. Entonces, estos son los pacientes que te hacen una hipertensión dependiente del gasto cardíaco. Y su hipergasto cardíaco se debe a un aumento de la sensibilidad de sus receptores a la adrenalina. ¿Y cómo hay que tratarlos? Fácil, beta bloqueo. Beta bloqueo. Pero ahí viene el pero. Son jóvenes y son varones. ¿Cuál es el problema con los beta bloqueantes? ¿Qué? ¿Responsabilidad de qué? Está bien. El problema es serio para los varones y jóvenes. El principal efecto por el cual se abandonan los beta bloqueantes es disfunción eréctil. Y esa es la causa por la cual muchos pacientes abandonan el tratamiento. Es el mejor tratamiento, pero a la vez, fisiopatológicamente, pero a la vez tiene efectos no deseables. Bueno, si fueran viejitos de 70 años, quizás no importaría tanto, ¿no? Pero son varones sexualmente activos, ese es el problema, ¿listo? Pero tiene que tomar en cuenta, cuando le beta bloqueante a un paciente, sobre todo varón, tiene que tomar en cuenta eso. Hay otras contraindicaciones para los beta bloqueantes. ¿Cuáles son otras indicaciones? Que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca muy severa, que el paciente tenga una bradicardia muy severa o tenga un bloqueo de conducción, porque el beta bloqueante puede convertir un bloqueo, por ejemplo, de segundo en tercer grado, y puede convertir un bloqueo de tercer grado en una defunción. Entonces tiene que tener cuidado con problemas. Obviamente, antes de hacer un tratamiento con beta bloqueante, mínimamente un electrocardiograma, ¿no? Y una ecocardiografía. Bien, los pacientes obesos. En los pacientes obesos se ha demostrado que su hipertensión está mediada esencialmente por retención hidrosalina y por activación del eje renina-angiotensina y sobre todo de la liberación de aldosterona. Entonces, estos pacientes tienen un aumento del volumen intravascular como causa de su hipertensión. Entonces, el tratamiento es interesante, ¿no? Pacientes, el típico grupo que tenemos aquí en Bolivia de nuestros afrobolivianos. Yo tengo pacientes afrobolivianos. ¿Por qué? Ustedes saben la historia de los afrobolivianos. ¿De dónde han llegado? A ver. Tienen tres orígenes más o menos raciales. ¿No? Tres orígenes. Unos han llegado del Congo, lo que es ahorita el Congo, Zaire, ahora ya lo que era el ex Congo belga, al centro del África. Otros han llegado de Angola, ¿no? De Angola, ¿no? Ex colonia de Portugal, ¿no? Y otro grupo ha llegado de Etiopía. Ese grupo que ha llegado, por ejemplo, de Etiopía, incluso ellos Etiopía tenía un emperador, y es una cultura milenaria de la época de Salomón. La reina de Saba venía de Etiopía, ¿no? Los etíopes incluso tienen mucha ascendencia judía. Hay grupos etíopes que mantienen la religión judía. Por si acaso no sepan, un dato interesante, ya que se lo estoy comentando para amenizar la clase. ¿Quién ha sido el rey del reggae? Bob Marley. ¿De dónde era? Jamaica. El 80 o 90% de los rastas son de origen judío.
Por eso cuando ustedes escuchan las canciones de Bob Marley, van a escuchar mucho el sufijo ya, que es el equivalente de Yahvé o Jehová para nosotros. Ya. Entonces, muchas veces van a ver los salmos del rey David y dice ya. Ellos vienen justamente de Etiopía y tienen bastante cantidad de raíces israelitas. ¿Por qué? Porque para comenzar, la reina de Saba tuvo hijos de Salomón. Y segundo, toda una tribu, la de Neftalí, se fue al África. En algún momento. Emigró al África. Toda una tribu de Israel. Entonces, bueno, ellos cuando llegaron, los afro-bolivianos cuando llegaron a Potosí como esclavos, fueron llevados a las minas de Potosí para que hagan el trabajo duro. Pero ¿por qué al final tuvieron que recurrir a la mita, que era una costumbre de relevo de trabajo, que no le dieron otra connotación los españoles a la mita? O sea, es igual que siempre los eufemismos, ¿no? No te voy a despedir, ¿no? Te voy a relocalizar. Nada más que no te van a localizar en la calle, ¿no? Nada más. La mita era un trabajo que realizaban en el Imperio Inca con los quechuas. También venía, eso eran los quechuas los que lo hacían. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis 2 hijos, pero tengo un campo grande, no lo puedo cultivar. Y mi vecino igual, tiene 3 hijos y su campo es grande, no lo puede cultivar. ¿Qué hacemos? Ellos van a trabajar para mí cuando yo necesite sembrar y cuando necesite cosechar. ¿Y yo qué voy a hacer en reciprocidad? Trabajar para ellos. Pues eso lo instituyeron los españoles para hacerlos trabajar. Los indígenas trabajaban para los españoles y obviamente los españoles no trabajaban porque había juicios incluso por haberlos acusado de que trabajaban. Es irónico, hay juicios es verdad, hay 5 juicios históricos de españoles que decían que acusaban al otro de haberlo difamado. Dice que trabajo, es que si trabajabas no eras noble, eso implicaba. Pues que trabajabas no eras noble. Entonces 5 juicios por acusación de me ha difamado, ha dicho que trabajo. Pues cuando llegaron los negritos acá, comenzaron a morir, pero así, como moscas. ¿Qué pasó? No se sabía en esa época. Lo único que ocurrió es que los que sobrevivieron se fueron a la zona más baja de La Paz, que es los Yungas. Ahora se sabe por qué. La raza africana ha hecho un cambio que le ha permitido sobrevivir en un ambiente súper infestado por la malaria. No tanto el paludismo, que es la forma benigna, la malaria, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, sobre todo, conduce a la muerte por infiltración cerebral. Es lo más, la malaria cerebral es la forma más grave de la malaria. Pues resulta que ellos han hecho un cambio en su estructura de la hemoglobina, una sustitución de aminoácidos que les ha permitido hacerse resistentes al ingreso de la forma infestante. ¿Cuál es la que ingresa a los glóbulos, a los eritrocitos? No me voy a decir que no saben, les hacen repasar por parasitología como que, o si no se los puedo volver a doctor Aguirre. ¿Cómo es? ¿Cuál es la forma infestante? ¿Qué? Al eritrocito. ¿Qué? Bueno, esto parece el concilio de Nicea, nadie está de acuerdo con nadie. Ya. Ok. Entonces, al haber hecho esa mutación, ellos han generado una hemoglobina eritrocitos altamente resistentes a la penetración de la forma infecciosa del falciparum. Pero es una moneda, toda la vida es una moneda literal. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que cuando ellos están sometidos a hipoxia, o sea, baja presión de oxígeno, o a infecciones, sus eritrocitos se deforman, se forman en os, ¿no? Como una hoz de cegar. Y entonces se ha llamado esta enfermedad falciforme. Y la enfermedad falciforme se llama por una hemoglobina especial, que es la hemoglobina S, ¿no? Que es esa mutación con un solo aminoácido, me van a averiguar cuál, ¿no? Es una mutación de valina me van a averiguar. Predispone a varios problemas. Uno de ellos es que hagan hipercoagulidad.
hacen fácilmente embolias pulmonares, accidentes vasculares cerebrales y también hacen rápidamente hipertensión acelerada. ¿Qué dice hipertensión acelerada? Una hipertensión que en menos de 6 meses llega a ser muy severa y ocasiona daño de órgano blanco. Y sobre todo los órganos blancos son los riñones. Llegan a ser una forma maligna de hipertensión que va causando esclerosis glomerular y falla renal terminal. En pocas palabras, si no se trata en esos 6 meses, el paciente puede terminar en diálisis. Y ahí tenemos a los descendientes que se han olvidado que ya vienen a La Paz como si nada pasara, y se han olvidado por qué sus ancestros se fueron a los yungas. Y aunque algunos de ellos ya no son, digamos, afros puros, se han mezclado con indígenas, se han mezclado con caucásicos, pero obviamente siguen portando los genes. Y muchos de ellos los han heredado justo a la hemoglobina S de sus antepasados. Y ahí tenemos hipertensos severos, nos hacen accidentes vasculares, tenemos unas presiones 200, 140, 240, 2, 3, habiendo hecho infarto miocardio, habiendo hecho accidente vascular cerebral. Tenemos un pacientito que está ahí, que nos ha hecho como 8 accidentes vasculares cerebrales, que gravemente evidenciado. Y todo se debe a su rasgo genético. Un rasgo genético interesante, para que vean cómo son los rasgos genéticos. Miren ustedes, un rasgo genético puede favorecer para una cosa y perjudicar a otra. Por eso, llegado el momento, filosóficamente se dice que no hay nada bueno ni nada malo. Solo el conocimiento es bueno, decía Sócrates, y solo la ignorancia es mala. Todo lo demás es relativo. Y esta es la muestra. Les aseguro que si viviéramos infestados por paludismo o por malaria, ellos tendrían la ventaja de sobrevivir. Pero esa ventaja se convierte en desventaja en condiciones de hipoxia y de infección, haciendo que sus eritrocitos se destruyan y hagan hipercoagulabilidad y hagan hipertensión severa y acelerada. En este grupo, los famosos afros, han fracasado los tratamientos, ya les había anticipado, ¿no? En los estudios grandes, cuando se les da inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cuando se les da bloqueantes de la ARA, que son la primera línea, y cuando se les da diuréticos. Entonces, en ellos, por ejemplo, ¿cuál es el fármaco de elección? Se ha demostrado que su hipertensión es dependiente de la entrada de calcio y la fijación común. Bloqueantes cálcicos. Amlodipino sería el fármaco de elección. ¿Listo? No van a responder bien predeciblemente un paciente de origen afro, no va a responder al tratamiento con inhibidores de la ECA, como en el April, o bloqueantes de la ARA, como los ART. ¿Listo? Entonces, así se ha ido seleccionando grupos. ¿Qué otro grupo tenemos? Un grupo cada vez más preocupante, cada vez es más precoz. La diabetes antes de la menarca, yo veía los registros históricos, me gusta mucho la historia de la medicina, era el promedio de los 14, 15 años. Generalmente coincidía con los 14 años, el fin y el inicio de los 15. Por eso también el 15. O sea, el 15, ¿no? Los famosos 15, era una presentación ante la sociedad, porque esa mujer ya se había hecho mujer, ya dejaba de ser niña, comenzaba a tener su ciclo menstrual, ya podía embarazarse, y antes bastaba eso, además, hace años antes, para que la mujer ya pudiera casarse. La mujer tenía que poder procrear y tener una cadera ancha, y punto. Y el hombre, lo único que tenía que hacer para la mayoría era tener músculos, y lo llegaba a sus 18 años y estaba apto para casarse también. Ahora, no importa, porque a los 30 años estás estudiando tu segunda especialidad, porque vas a pensar hacer la tercera, ganando un mango, ¿no? Y casarte es suicida. ¿No ves? Bueno, pues resulta que en esa época la menarca era a los 15 años, ahora es a los 9 años, y cada vez más precoz. Y obviamente también, mientras más temprano comienza, más temprano termina. Y es más, está terminando mucho antes de lo que previsiblemente podría ocurrir. Si llegamos a los 10 años, tú dirías, bueno, normalmente las mujeres llegaban como promedio a la menopausia a los 50, 55 años, eso era lo que antes ocurría. Pues 5 años antes, llegar hasta los 50, no, están llegando mujeres a los 30, 35 años. O sea, ¿no? Y por eso uno de los grandes business ahorita de los ginecólogos y de los endocrinólogos es alargarles la vida hormonal, que es alargar no solo la parte sexual, es lo de menos, en realidad es alargar su expectativa de vida. Porque el momento que la mujer
deja de tener secreción de estrógenos, comienza a aumentar verticalmente su riesgo cardiovascular. Y entre ellos, el riesgo cardiovascular aumenta porque se hacen hipertensas. Mujeres normotensas de pronto hacen menopausia y comienzan a hacerse hipertensas. Pues en ellas, ¿cuál es la fisiopatología? Es mixta. Son hiperreninémicas y además, por efecto de la renina-angiotensina que libera aldosterona, se sobrecargan de líquido. ¿Y qué les va bien? Un bloqueante de la ARA o un inhibidor de la ECA más un diurético. ¿No? Eso es el tratamiento ideal para ellos. ¿No? Y de hecho, yo les he dicho, tiene tanto éxito que mi amigo lo sabe, mi mejor amigo lo sabe, porque tiene unos hijos de 16, de 14 años y una niña de 4. ¿De dónde vino de 4? De buen tratamiento del ginecólogo. Bueno, entonces hemos logrado tipificar subgrupos en la hipertensión arterial esencial dependiendo de la fisiopatología y el tratamiento. Entonces ya tienen una orientación en qué pacientes pueden responder a qué tipo de esquema de tratamiento, ¿no? Según grupos de hipertensión. Los ancianos, otro grupo importante. Ancianos con generalmente aterosclerosis importante, ¿no? Los ancianitos, por ejemplo, son muy sensibles a los diuréticos. El diurético y el inhibidor de la ECA y el losartán están como primera línea en ancianos. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los ancianos ya tienen depresión de volumen intravascular. Es lo que les decía hoy día a mis alumnos del grupo, ¿no? Estamos hablando de hidroelectrólico, ¿no? No se olviden que el volumen intravascular del anciano es menor que el del paciente adulto. Un hombre de 65, 70 años tiene solo 50% de volumen intravascular, o de volumen corporal total, o de agua corporal total, en relación a su peso corporal, con respecto a un paciente adulto, ¿no? De unos 30 años que tiene 60%. ¿Por qué creen que se forman las arrugas? Es por pérdida, les decía eso, de la capacidad de la colágena en la piel de atrapar agua. Básicamente, si tú verías tu colágena en la piel, son como pantanos que atrapan agua. Por eso el tratamiento con colágeno está de moda, que solamente sirve para que ganen las actrices farmacéuticas, haciéndoles creer que obviamente las mujeres tienen una prolongación de no decir eso. Pero bueno, una buena mentira vende millones, y es el ejemplo, ¿no? Entonces lo ven tratamiento con colágeno, con Q10, con no sé qué. Bueno, resulta de que el fondo de la teoría es que teóricamente si tienes más colágeno atrapas más agua y tu piel se ve más tersa. ¿Por qué crees que la piel de los bebés? ¿Y por qué creen que los adultos ya no tanto? Los ancianos peor. Es porque vamos perdiendo agua de nuestros tejidos. Entonces, un anciano, ¿será así nomás darle un diurético, por ejemplo, una buena opción? No. Y su hipertensión no es dependiente tampoco de sobrecarga de volumen, de hecho lo tienen disminuido. Su hipertensión se debe esencialmente a que sus arterias sean endurecidas. O sea, el problema es que están en un estado de vasoconstricción y están muy endurecidas y la resistencia vascular es muy alta. Entonces, ¿a qué pueden responder? A bloqueantes de calcio y también a bloqueantes de la ARA. Entonces, incluso hay una combinación muy frecuente en ancianos. Sumar un bloqueante de la ARA más un bloqueante de calcio. Las famosas mezclas de losartán más amlodipino, Novoten AM, por ejemplo, ¿no? Muy frecuente. ¿Listo? O Iltux C. ¿Qué quiere decir Iltux C? Iltux es ondasertán, un nuevo tipo de bloqueante de la ARA que tiene grandes efectos antirreplicativos fibróticos en el miocardio, pero que además se suma a amlodipino, ¿no? Y el C hace alusión al calcio, ¿no? Al bloqueante de calcio. Entonces el Iltux C, por ejemplo, que es fármaco de elección para, ¿no?, los pacientes ancianos. Entonces, ahora ya tenemos tipificado más o menos. Obviamente que esto no es una receta, la medicina nunca es una receta. Porque no existen enfermedades, y eso les he dicho en la primera clase, existen enfermos. Y aunque estos son parámetros que nos van a ayudar, hay que ver al enfermo, hay que ver las respuestas. A un anciano lo estudiaré, veré, etcétera, etcétera, y veré cuál es el tratamiento más apropiado. Probablemente la primera opción sería darle losartán, si no se controlan losartán más amlodipino. Pero si ese viejito me dice, doctor, es que me ha dado amlodipino, unos dolores de cabeza, me voy a morir,
Entonces no le voy a seguir manteniendo y decirle, no, es que la fisiopatología dice que usted no. No, tendría que buscar otras opciones, ¿no? Tendría que buscar otras opciones. Entonces, pero son los términos y las líneas generales de tratar la hipertensión esencial, un problema bastante frecuente. ¿Cuáles son las consecuencias de una hipertensión arterial? Agudas, las urgencias y las emergencias hipertensivas. ¿Qué definimos emergencia hipertensiva? Antes les decía que era una cifra muy alta de presión arterial, ¿verdad? Más de 200, 120, emergencia hipertensiva, ya no más. Emergencia hipertensiva es cualquier hipertensión más allá de 140, 90. Cuando hay daño de un órgano blanco que amenaza inmediatamente la vida. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de un paciente que se puede morir en segundos a minutos, en menos de una hora. ¿Qué paciente será ese? ¿Será el paciente que hace una hipertensión, que está haciendo una disección de la aorta? ¿Se podrá morir ese paciente? Si se está rompiendo la arteria más importante del organismo, ¿será que te vas a morir en 30 años? No. Entonces, eso es una emergencia. O sea, ¿qué ha sido emergencia? No depende del valor de presión arterial como antes. Emergencia a partir de más de 200, 120, o los europeos más de 180, 110. No depende del valor de presión arterial. Basta que el paciente sea hipertenso. Hipertenso es cualquier paciente con tensión arterial mayor a 140, no 20. Pero si tiene daño de órgano blanco y ese daño de órgano blanco compromete inmediatamente la vida, eso es una emergencia hipertensiva. Un infarto. El 50% de los pacientes que mueren de un infarto lo hacen en la primera hora. ¿Y de qué se mueren? ¿De qué se mueren en la primera hora? De arritmia cardíaca. El infarto va a provocar, miren, se los hago la gráfica. Si la electricidad del corazón es como andar en una autopista 666, bueno, una vez espero que tengan la posibilidad de ver la 666, que es la costa este-oeste de Estados Unidos. Van a ver, esa es la. Tú vas así, es pues como volar, y si vas en un buen auto es así, pero ni la sientes. En cambio, ¿no? Esa es la conducción cardíaca normal. En cambio, cuando hay un infarto, la conducción cardíaca es como andar por las calles de La Paz, por ejemplo, por la 14 de septiembre, que tiene baches aquí, baches allá, baches más allí. Es ¡pum! Entonces, ¿qué pasa con la actividad eléctrica? Es caótica, y esa actividad eléctrica caótica va a generar arritmias, y entre ellas arritmias en el ventrículo, o sea, taquicardias ventriculares que van a degenerar fibrilación ventricular, y fibrilación ventricular ya es un paro, ya es un equivalente de muerte. Entonces, ¿de qué se habían sabido morir los pacientes en la primera hora del infarto? De fibrilación ventricular. Por eso, ¿no? En una unidad coronaria, lo primero que tiene que haber es un desfibrilador, porque los pacientes se mueren de fibrilación ventricular. Y dicen que el infarto miocardio se puede tratar en las primeras 6 horas, pero se debe tratar en la primera hora. ¿Por qué? Porque se puede tratar en las primeras 6 horas porque el miocardio se muere en 6 horas. O sea, después de la sexta hora, el miocardio ya se murió. En pocas palabras, si se infartó toda tu pared anterior, la perdiste, porque ese miocardio no se va a volver a regenerar. Las células miocárdicas son altamente especializadas en fase G2 y no se regeneran. Pero ¿por qué se debe tratar en la primera hora? Porque los pacientes, el 50% mueren en la primera hora. Entonces, no tratar a los pacientes en la primera hora es exponer al 50% de los pacientes que mueren a esa muerte. Entonces, ¿eso es una urgencia o una emergencia? Emergencia hipertensiva. Un edema cerebral que te va a aumentar la presión intracraneal, te va a enclavar el cerebro, te lo va a lesionar irreversiblemente si es que el paciente es sano, te lo va a matar al paciente. ¿Es una emergencia o una urgencia? Emergencia. Estas son emergencias hipertensivas, o sea, el paciente puede morir inmediatamente. Disección aguda del aorta, infarto agudo miocardio, accidente vascular cerebral, edema pulmonar por sobrecarga de presión. ¿Por qué se produce edema pulmonar cuando aumenta la presión? Porque aumenta la poscarga. ¿Qué es la poscarga? La resistencia que experimenta el corazón en el momento de contraerse. A más poscarga, menos gasto cardíaco. Entonces, la sangre no puede expulsarse adelante porque la compuerta de salida está cerrada por una alta resistencia. Entonces se acumula la sangre en el ventrículo y en la aurícula. Y al aumentar en la aurícula no permite que la sangre vuelva a la aurícula. Es como si está congestionado el Prado, no puede haber flujo vehicular en la Santa Cruz, se congestiona la MOT, se congestiona todo hacia atrás. Entonces aumenta la presión capilar y sale líquido hacia afuera. Edema pulmonar cardíaco. Con presión alta es una emergencia hipertensiva porque el paciente puede morir inmediatamente por una falla respiratoria.
puede hacerte paro respiratorio, sus alvéolos están inundando de agua, no les llega oxígeno. En cambio, un desprendimiento de retina no te va a matar, no te va a dejar ciego. Eso es una urgencia. Urgencia es algo que puede dejar daño irreversible a un órgano importante para la vida de una persona, o puede matar a una persona, pero no en el lapso de minutos a una hora, sino en el lapso de una hora a más de 24 horas. Entonces, por ejemplo, el problema renal no te va a matar inmediatamente, porque el riñón no se va a deteriorar agudamente, se va a deteriorar en el caso de 6, 8 horas, y probablemente llegues a diálisis en 48 horas, o en el caso de hipertensión acelerada hasta en 6 meses. Eso pero es una urgencia. Te da más tiempo. Entonces ya saben que urgencia y emergencia no es lo mismo, ¿no? Cuando viene un paciente con su gripe de 20 días, por favor, tengo una emergencia. Díganlo. Díganle, ¿no? Hay hasta juicios. Hay juicios de colegas. Imputado por negligencia, por no haber atendido al paciente en un caso de emergencia. ¿Y cuál era la emergencia? Me dieron una bronquitis, estaba 20 días y luego me complicó con un derrame pleural y luego 20 días más. Eso nunca fue una emergencia ni una urgencia, ese paciente fue un negligente. Por su salud eso es diferente. Eso no está tipificado en nuestra ley, en Estados Unidos sí. No puedes ser negligente ni con tu mascota. Si a tu mascota no le pones las vacunas, no le das los cuidados, etcétera, etcétera, vas a la cárcel. Y os lo reasignan a otra persona y adivina lo interesante. Todos los gastos que va a tener ese perrito de por vida los pagas tú, depositando un cheque por orden judicial. Te quitan el perrito, pero tú vas a mantener el perrito. Bueno, entonces, desprendimiento de retina, insuficiencia renal rápidamente acelerada, insuficiencia renal asociada a una hipertensión arterial, es una urgencia, por ejemplo. Entonces ya saben lo que es emergencia y urgencia. Entonces, ¿qué haces cuando hay una emergencia y una urgencia? Reducir la presión arterial, pero de golpe, no. Porque ¿qué pasa si reduzco de golpe? Lo llevo de un extremo a otro. No se olviden que los hipertensos hacen un cambio de remodelación vascular con el tiempo. Para resistir tanta tensión arterial, ¿qué es la presión arterial? La fuerza que se ejerce la curva vascular contra una superficie. Y si esa fuerza es excesiva, va a dilatar la arteria, lo va a reventar. Para contrarrestar eso, las arterias se van hipertrofiando, engrosando sobre todo, ¿qué componente? No la adventicia, no la íntima, sino la muscular. ¿Y eso qué hace? Que la curva entre flujo y presión, que sigamos es esta, se haga una curva mucho más vertical. O sea, ¿qué significa esto? Para un mismo flujo, la persona necesita más presión. ¿Qué hago si de pronto disminuyo la presión bruscamente, disminuyo el flujo? Y eso a nivel miocárdico llega con un infarto. Le bajo la presión, termino de infartar. Porque ¿qué es el infarto? Es que no llega sangre al corazón. Y lo que hago al bajar bruscamente la presión no es ayudar a los pacientes, sino empeorarlo. Entonces tengo que bajarla, pero poco a poco. ¿Y cuánto es ese poco a poco? ¿Qué implica ese poco a poco? Disminuir la tensión arterial en un 20 a 30% de los valores elevados. Y en un margen que durante la primera hora esté por debajo de 160, 100. Pero no sea menor a 130, 90. El paciente está bastante. Entonces, en este rango tengo que tratar de manejarlo. ¿Listo? Eso implica. ¿Listo? Si el paciente está a 200, 120, le voy a disminuir hasta llegar más o menos a acercarme por debajo de 160, 100. Si disminuyo eso durante la primera hora del tratamiento. Luego, el resto lo podré disminuir en el curso de las siguientes 24 horas de forma gradual. ¿Y qué utilizo para disminuir? Las drogas más efectivas que no están disponibles en Bolivia son la betolol, el bloqueante beta, en el aprilato, ¿no? Como su nombre dice, ¿no? O captopril, son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, pero por vía intravenosa, de acción rápida. Y lo que tenemos aquí en Bolivia, que es lo que más operamos, es el amlodipino S, que se lo damos por vía oral. Ya no se utiliza más, como les he comentado, el nifedipino sublingual, porque ocasiona
caídas bruscas de la presión arterial, que es justamente lo que queremos evitar. Con nifedipino, con unas cuantas gotas, a lo mejor el paciente que está, no sé, 180, 110, su presión baja a 90, 60. Y si tiene un accidente vascular cerebral, en vez de disminuir el daño, hacemos que se isquemie más, y si estaba en zona de penumbra, se convierte en zona de muerte, todas las células entran en zona de falla celular, y lo único que hacemos es aumentar el daño. O sea que no hay que bajar la tensión arterial cuando está muy elevada en una emergencia bruscamente, hay que hacerlo gradualmente, grada a grada. Y no debajo de esos valores en la primera hora si la presión está muy elevada. ¿Por qué? Porque los hipertensos tienen ese problema. Los hipertensos están readaptados. ¿Listo? Aún en una hemorragia cerebral. Aún en una hemorragia cerebral. Ojo, aún en hemorragia cerebral. Además, cuando hay hemorragia cerebral, no sabemos qué tanto la presión está elevada. ¿No? O sea, es como el cuento del abuelo y la gallina. No sabemos si la hemorragia cerebral puede ser causada directamente por la presión arterial. Pero al revés, una hemorragia cerebral de cualquier causa, por ejemplo, una ruptura de un aneurisma, porque un paciente no hipertenso, va a causar que haya isquemia cerebral. ¿Cómo va a responder el cerebro a la isquemia cerebral? Le damos grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina desde el núcleo solitario, y eso va a provocar hipertensión. Como que una de las características de la hipertensión intracraneal es hipertensión sistémica. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando un paciente tiene daño cerebral, una hemorragia cerebral de hipertensión. Entonces, no asumas inmediatamente que la causa haya sido la hipertensión. Puedes asumir lo contrario. Puede ser que más bien la hemorragia esté causando hipertensión. En todo caso, para ambos casos, la presión arterial se rebaja por debajo del límite de seguridad, debajo de 160 a 100, pero no por debajo de 130, 90 o 130, 80. Mantienes en ese rango y así el cerebro se mantiene adecuadamente perfundido y no sangra más. ¿Listo? Bien. Entonces, urgencias, emergencias, tratamientos. ¿Dónde debe tratarse una emergencia y una urgencia hipertensiva? En el exterior existen unidades de hipertensión. En Bolivia soñar, ¿no? Ni siquiera tenemos un sistema. Mucho pedir una unidad de hipertensión, una unidad de ABC, ¿no? Pero existe. Pero en Bolivia, ¿dónde deberíamos tratarla? Si es una emergencia, tiene que tratarse en terapia intensiva. Y si es una urgencia, se tiene que tratar en terapia intermedia o en sala de urgencias. Pero sala de urgencias, como su nombre dice, ¿no? Con monitor, ¿no? Con desfibrilador, con bomba de infusión. No es ponerle el nombre. Nosotros tenemos una terapia intermedia en el tórax, ¿no? Que lo único que tiene de terapia intermedia es el nombre. Las camas son un poco más altas para que los pacientes se las quieren meter. Nada más. Una sala de emergencias tiene que tener camas móviles. ¿Para qué? Porque si el paciente presenta un paro o algo, o tienes que hacer algún tipo de procedimiento, puedas rotarlo. Tiene que tener cabecera móvil. Para que el paciente, si hay que intubarlo, saques la cabecera y no te incomode para poder intubarlo. No tienes que estar, como ocurre en nuestros hospitales, poniendo de lado al paciente al borde de la cama, o sea, sacándolo al borde de la cama, a ver, de aquí a acá, ¿no? Y colgando ahí en el bordecito de la cama a ver si lo intubamos, o tengas que agarrar y subirte encima del respaldo de la cama y a ver si lo intubas, ¿no? Sacar. Tienen que balancearse en todas las direcciones para poder poner el paciente si quiere en Fowler, si el paciente trae en Lemburg, lo que tú quieras. Tiene que tener un monitor, porque estos pacientes pueden hacer arritmias en cualquier momento. Y tiene que tener obviamente bombas de infusión, porque necesitas poner medicamentos. A veces ni con lo que les he dicho se soluciona el problema de hipertensión. Entonces, ¿qué pasa si, digamos, le das la Bertolol, ¿no ven que es droga de elección, si la tienes en Bolivia? O hablemos de Bolivia, si le das amlodipino, ¿qué hago si le doy, doctor, amlodipino y el paciente sigue severamente hipertenso y me está haciendo cada vez más daño del corazón, se va a morir? ¿Qué hago? Pues hay que usar otro tipo de drogas. Y hay que usar nitroprusato sódico, ya está casi en desuso, era una droga que tiene mucha cantidad de cianuro y pequeñas variaciones te pueden hacer. Bajabas un poco y rum tu presión, subías un poco y rum te se subía tu presión. Una droga muy difícilmente titulable y tóxica, ya no se utiliza casi. Lo que estamos utilizando más que todo es nitroglicerina. Y la nitroglicerina, sobre todo en hipertensos con problema de infarto, porque la nitroglicerina te mejora
vasodilata las coronarias, te mejora la sangre que llega hacia el corazón. Entonces es ideal, sobre todo para emergencia hipertensiva con infarto agudo de miocardio. Cuando no se controla la presión con el amlodipino. Tienes que ir al otro lado. Irónicamente, a un hipertenso golpearle noradrenalina o dopamina para subirle la presión. Es una buena pregunta, porque ocurre. ¿Qué pasa si alguna vez se te pasa la mano? O el paciente es muy sensible, porque hay pacientes muy sensibles. Yo he conocido un paciente, normalmente la dosis de amlodipino es de 10 del amlodipino S para una emergencia hipertensiva. Nosotros nunca utilizamos 5, somos bien prudentes. Si vemos que el paciente no mejora, recién le damos otros 5. Pero un paciente viejito, obviamente lo manejamos medio, nos ocurrió con media de amlodipino, que era la cuarta parte de la dosis usual, se bajó a 90-60 y el señor comenzó a agarrar y su electrocardiograma, pero empeoró, era así. Si comenzó con una isquemia y eran sus ondas así negativas, comenzó a hacer supradesnivel y esto era así, estaba en pleno infarto. ¿Qué hacemos en ese caso? Subir la presión. ¿Cómo la subimos? Si no hay edema pulmonar, si los pulmones están limpios, le podemos dar líquido para subir la presión. Y si hay edema pulmonar, los pulmones están congestivos, muy mayor la persona como era y nos va a fallar la bomba cardíaca previsiblemente, ¿qué hacemos? Dopamina o noradrenalina. La dopamina, la noradrenalina van a actuar sobre receptores alfa, van a provocar vasoconstricción, va a volver a subir la presión. Irónico, ¿no? Tener que hipertensar a un paciente hipertenso, ¿no? Pero es lo que tienes que hacer, si no va a aumentar el daño al órgano vago, ¿no? Bien, entonces dan cuenta, estos conceptos son bien interesantes y les sirven mucho para manejar justamente la parte de emergencias y la parte de terapia intensiva. Por eso los terapistas intensivos no pueden estar esperando a ver cuál será la causa del shock. ¿Será una Escherichia coli? Filosofando así como hacían los sacerdotes y el pretor, el prefecto de Constantinopla, la máxima autoridad política de Constantinopla, estaba filosofando sobre el sexo de los ángeles. Mientras tanto su ciudad estaba sitiada por los turcos otomanos y a punto de caer. De ahí vienen discusiones bizantinas, pero discusiones absurdas, que no vienen al caso. No puede estar en discusiones absurdas. ¿Será de código que ha causado el choque séptico en este paciente? No, lo importante es que sepas la fisiopatología. No importa si es en código o estafilococo aureus. Sabes que hay vasodilatación generalizada, sabes que hay pérdida relativa de volumen, le tienes que dar volumen, le tienes que dar vasoconstrictores. Eso te da la fisiopatología. Poder tratar inmediatamente al paciente aunque no sepas la causa ¿no? Lo que no vas a poder hacer si eres meramente clínico. Si eres meramente clínico va a estar filosofando bizantinamente, así. Será la E. coli, será la K1, será el neumococo, y mientras tanto esperas los cultivos, el paciente se te muere. Entonces, igual en esto, es tratamiento netamente fisiopatológico y bajo esos principios fisiopatológicos. ¿Listo? Ya saben lo que es emergencia, lo que es urgencia. Ahora, ¿qué daño puede causar crónicamente la hipertensión arterial? Ya no agudamente ya hemos visto. Puede dañar el miocardio, uno de los primeros órganos, y se llama cardiopatía hipertensiva. ¿Qué ocasiona? Ocasiona que el miocardio se comience a hipertrofiar. Y se hipertrofia de forma patológica, ya les he hablado el día de ayer. Hay dos tipos de hipertrofia, la fisiológica y la patológica. ¿En qué difiere? Yo hago ejercicio físico y como los Ironman, ¿no? ¿Algunos piensan postular, alguna vez piensan competir en esa competencia de Ironman? ¿Sabían, no? La competencia de Ironman. A ver, son como 10 pruebas, desde nado en agua helada hasta correr, así, tienen que correr pero a velocidad, no 100 metros, 1000 metros, ¿no? Hasta hacer una maratón de más o menos 20 kilómetros, todo eso una tras otra. Bueno, de los que sobreviven se dice Ironman. Bueno, digamos un Ironman, ¿no? Es un tipo de alto entrenamiento. Va a tener una hipertrofia del corazón, pero esa hipertrofia va a ser fisiológica. La diferencia es que sus miocitos
o sus sarcómeras, si ustedes quieren, están dispuestas en paralelo. Ya les he explicado que cuando un sistema es en paralelo es más eficiente. Y si es más eficiente, gasta menos energía, ¿no? Pero, y además es puro miocardiocito, o sea, pura fibra. En cambio, la hipertrofia de un paciente, por ejemplo, con hipertensión, es en serio, una tras otra. ¿Listo? Y además está interpuesta aquí una red de colágeno. Y posteriormente viene otra capa en serio. Entonces, este tejido colágeno es un tejido duro. ¿Permitirá al corazón distenderse y recibir sangre? ¿Se contraerá la colágena? ¿Tendrá la propiedad del músculo? No. Entonces, ni se distiende, falla diastólica o de llenado. ¿Y eso a qué predispone? A que si no se llena bien el corazón, la sangre se acumula. ¿Y qué va a hacer sobre todo? Extravasación de líquido al intersticio. Al inicio de esa extravasación de líquido con el intersticio se va a ser detectada por los tonsores, le va a ocasionar tos, sobre todo nocturna, al hacer ejercicio, y disnea progresiva de esfuerzo, el típico síntoma del cardíaco, disnea. Cada vez hace esfuerzo físico, comienza a tener disnea. Primero va a ser a grandes esfuerzos. Yo siempre digo, ¿no? Me viene, doctor, dice, ¿no? Mi residente, paciente de 75 años, y me dice, comienza con su cuadro con disnea a grandes esfuerzos. Wow, le digo, estás inducido, doctor, grandes esfuerzos. Wow, a veces una ex Iron Maiden. Porque para sus 75 años no creo que esté corriendo o algo así. Será a medianos, porque yo creo que desde ahí comienza su capacidad funcional. Entonces quiero que me entiendan el concepto, ¿no? Muchas veces un paciente no se da cuenta que tiene disnea a grandes esfuerzos porque no hace grandes esfuerzos. Así de simple. ¿No? Entonces, no es lo mismo la percepción de la disnea en un paciente que ha sido atleta que en un señor gordito que está en su escritorio como oficinista. Porque el paciente que hace grandes esfuerzos va a sentir la patología mucho más precozmente. Va a decir, doctor, corría 10 kilómetros y ahora corría 5. En cambio el otro va a decir, doctor, hago un poquito de esfuerzo en lo que siempre hago. Y en cambio, claro, ¿no? En cambio, cuando tenga una limitación cardíaca, ¿no ve? Leve, o sea, leve, moderada, no la va a sentir porque nunca hace esfuerzo físico intenso. Entonces va a sentir ya cuando su cardiopatía esté muy avanzada. Y eso ocurre, mientras menos haga ejercicio en un riesgo físico, más tarde se va a dar cuenta que tiene un problema cardíaco. Entonces, va a tener una disfunción de llenado y también va a tener un problema de bomba, ¿no ve? Para contraerse. Pero ¿cuál va a ser lo primero en manifestarse? La disfunción de llenado. Lo primero que se va a volver el corazón es rígido y con el tiempo se va a volver lleno de fibras colágenas, incapaz de contraerse. Y el corazón con disfunción diastólica, como si hipertrofia hacia adentro, tú lo ves en la radiografía y parece un corazón pequeño o de tamaño normal, ¿me entiende? El paciente no puede tener un R4, que es el ruido que produce la contracción de la aurícula, queriendo vaciarse sobre un ventrículo hipertrofiado. Pero el R4 dice que solo lo perciben los mejores cardiólogos. Con eso ya les estoy diciendo todo. El R3 lo puede percibir hasta un médico general, pero el R4 necesita tanto entrenamiento que dice que lo perciben los mejores cardiólogos. ¿Por qué? Porque es un ruido muy loud, como llaman los americanos, muy bajo en tono. Los seres humanos somos malos para percibir tonos altos y bajos. Si no, pregunten a esos perros que están percibiendo muchas cosas y ustedes no están. ¿Por qué creen que se asustan con los cuetillos? Porque para ellos es como si les hubieran reventado a ustedes un revólver ahí en el oído. Entonces, tienen alta percepción y también percepción baja, por eso se asustan cuando hay terremotos. Tú estás tranquilo y todos los otros animales están comenzando a volar y tú no estás preocupado. Ya están percibiendo el ruido del sismo, aunque tu oído humano, que no tiene percepción para bajos sonidos, bajos tonos, no lo percibe. Entonces dicen que los oídos más entrenados oían el R4. Entonces oír un R4 es bien difícil. Entonces la disfunción diastólica es bien difícil de diagnosticar. Corazón normal y el paciente, ¿a quién te refiere generalmente? Disnea. Y muchos que no son experimentados dicen, no, pero revoluciones cardíacas rítmicas, todo bien, todo blue, no le hacen hacer una ecocardiografía por lo menos al paciente, su electrocardiograma es usualmente normal. Y dicen, pero estás bien del corazón, vas a tener muchos años, tienes el corazón de un quinceañero. No. Resulta que la única forma de percibir esto, de diagnosticar, es solamente a través de una ecocardiografía. ¿Qué te va a mostrar la ecocardiografía? Hay una onda que es producida en el estudio Doppler por la
¿Qué fases tiene la diástole? ¿Se acuerdan? Primero, llega rápidamente sangre al ventrículo, llama ventricular rápido. Luego sucede llama ventricular lento. Y luego finalmente se contrae la aurícula con los remanentes. Entonces esto marca la E, E1 y A. Esa es la morfología, es mitral. De ahí viene la palabra mitral. Mitral no es una M exacta, es una especie de M pero con una punta más alta. Así lo usaban los papas, viene de la mitra. ¿Lo ven? Pues resulta que esa morfología se va a invertir cuando hay disfunción diastólica, porque un corazón rígido va a recibir fácilmente volumen, no. Entonces esto va a disminuir en amplitud. Y como no va a recibir fácilmente volumen, va a quedar más cantidad de sangre en la aurícula y va a tener que contraerse con más fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Se invierte. La onda E es más alta que la onda A normalmente, pero aquí la onda A se hace más alta que la onda E. Y esa es la forma en la que se diagnostica una disfunción diastólica. Y adivinen, eso solo se lo realiza con ecocardiografía. Porque si le haces radiografía, le haces electro, lo escuchas, salvo que seas un... Y ojo, de los de disfunción diastólica, encima 30% tienen R4. Pero digamos que seas un cardiólogo experimentado, 7 de cada 10 de tus pacientes no vas a oír el R4. Y ustedes que están comenzando a oír, peor. Entonces van a pasarlo por alto. Entonces lo más fácil, y esta es la primera consecuencia de la hipertensión, una disfunción diastólica. ¿Y qué sucede en la disfunción diastólica? Por último, el corazón se llena ya no de músculos, sino de fibroblastos, ya no se contrae, se dilata y se vuelve una bomba. El momento que se dilata es la típica insuficiencia cardíaca, que pasa hinchado, bla, bla, bla. Eso es ya fácil de diagnosticar. Pero para entonces lo único que puedes hablar al paciente con trasplante cardíaco es una novedad. ¿Qué hago para evitar eso? Porque tenemos que ser preventivos, ¿no? ¿Sería prevención primaria o secundaria? No, ¿cómo primaria? Primaria es evitar que surja el problema de hipertensión. Esa es primaria. A propósito, a ver, ¿cuál sería la prevención primaria en una hipertensión arterial? Hay 5 reglas. A los ingleses les gustan los números 7 mágicos, se quedan arriba 2 más para que sean 7. Dieta mediterránea. Dieta mediterránea. 2 grupos de pacientes. Los napolitanos, ¿saben cómo son los napolitanos? Bien parecidos a los latinos. Bien parecidos a los latinos. Igualito. Están reunidos en una fuente, pasa una chica, piropeadores. No les gusta trabajar mucho. Oficialmente, en Nápoles existía hasta hace 5 años que se ha modificado la legislación por presión de los del norte, de los milanos, la siesta. Tenían oficialmente, así, de 2 a 3, un tiempo de break para la siesta. Bueno, ese es Nápoles. No es muy desarrollado, la gente no es muy ordenada, ya saben cómo son los hospitales, ¿no? Tipo hospital de clínicas. Pero el promedio de vida es 5 a 7 años más alto que en Milán. Milán es la sociedad ya europea, súper organizada, todo sistematizado, la hora es la hora. No estás a las 8 en punto tomando, digamos, tu tranvía, o a las 7, pasa el tranvía y tienes que esperar 15 minutos. Llegas 15 minutos tarde y resulta que es un médico de emergencias y se ha muerto un paciente. O sea, es un estrés terrible. Esa es la sociedad milana, totalmente desarrollada, hospitales increíbles, de alto desarrollo, tecnología, están en el mejor hospital de leucemias del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, donde más deberían morirse teóricamente debería ser en Nápoles, pero resulta que viven 7 años más. Es más, comparas un hombre y una mujer de Nápoles, original de Nápoles, y uno de Milán, y pues la otra tiene 40 pero parece de 50, y la otra tiene 40 pero parece de 30. O vean a Mónica Bellucci, tiene 50 años. Bueno, las razones son diferentes, ¿no? Son más rubios, más claros, son más morenos, ¿no? De pelo bien negro, en el sur de Italia. Pues bien, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Por qué si la medicina no es buena, esos tipos viven más y permanecen más jóvenes? A la dieta. Y esta famosa dieta mediterránea, porque ellos están en el Mediterráneo. Aceitunas, aceite de oliva,
pescado, vino añejo y tinto. El vino joven no sirve, ¿no? Lo recomendable es una copa, no una jarra. No es acumulable. A fin de semana. Menor consumo de carne roja, mayor consumo de carne blanca, sobre todo en el Mediterráneo, mariscos, pescado, y ese entonces el primer trípode de la prevención de la enfermedad, dieta mediterránea, más cantidad de cereales. La leche es no tengo discusión. La leche es dañina, pero antes se consideraba, pues, sobre todo porque hay mucha gente intolerante al azúcar de la leche, la lactosa. Pues no, les doy una mala noticia. El componente de leche es la punta de la leche. Por eso además, paradójicamente es el componente nutricional también. O sea, es como el oxígeno, ¿no? El oxígeno nos da vida, nos permite formar ATP y nos oxida. Es el precio, o sea, nosotros pagamos el precio de la vida, el precio de respirar es la muerte. Es la ironía, el oxígeno es lo mismo que nos va a causar a la larga la muerte, ¿no? Pues bien, el problema de la leche es ese, está mucho en discusión. Eso se debe fácilmente a algo, de que la leche del vacuno es vacuna, pues no es humana. Y hay rechazo a la albúmina. Pues bien, entonces algunos dicen evitar eso. De hecho, evitar sobrecarga de calorías y saturadas. O sea, lo que siempre vamos, Coca-Cola, ¿han visto esa probada Coca-Cola 50% azúcar? ¿No? ¿No? Aparte de una serie de cosas que puede producir. No es mentira de que les tapa las cañerías, en eso les doy la razón a Lemo. Es verdad. Y no funciona con la Pepsi. Entonces, la dieta. Segundo punto es ejercicio diario. ¿Cuánto de ejercicio? La suficiente cantidad para liberar hormonas de crecimiento. ¿Cuánto es eso? 45 minutos mínimo, pero también tiene una marca, ¿no? La cantidad de joules que hace, 30 a 50 joules de tensión. O sea, más o menos hablamos de un ejercicio que no es extenuante, de mediana, no es agarrar y caminar, no es los viejitos. No. O sea, un ejercicio de mediano entrenamiento, no es extenuante que te pidan hacer en 8 segundos o 7 segundos, 100 metros, no. Es un ejercicio de mediana intensidad, de 45 minutos de duración por lo menos. ¿Y qué pasa si hago menos? En los primeros 15 minutos le sube la presión arterial, porque tiene que readaptarse al momento del gasto cardíaco. Aumenta su gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces viene una vasodilatación a partir del minuto 15. Esa vasodilatación es sostenida y te deja un remanente de neurotenina y te reestructura las arterias, quitándole la muscular y aumentando la capa elástica, lo que hace que tus valores de presión arterial se mantengan bajos por encima de los 30-45 minutos. Y regresa a la normalización. ¿Eso es lo que necesitas? Tiene que ser continuo, eso es lo que no con espacios no mayores de 5 minutos. Problema. En nuestra sociedad no hay tiempo para nada. Y realmente tienes que darte un tiempo para hacer eso. Tercer punto, además que te mantiene más joven, porque la hormona del crecimiento es la hormona de la juventud. Es la fuente de la juventud, la hormona del crecimiento. Eso ya lo saben Madonna y todos esos que se hacen inyectar hormona del crecimiento, pero ahora no se leen tan jóvenes. ¿No? No, verdad. Y eso está totalmente oficial. Brad Pitt, todos ellos lo han organizado. George Clooney, así. George Clooney ha admitido. Yo me debo inyectar hormona del crecimiento. ¿No? Tercer punto. Restringir la sal. Se han hecho los estudios de los que aman la sal versus los que no. Y se ha visto que a lo largo de 20 años, un estudio grande que se hizo, los amantes de la sal desarrollan 30 a 50 veces más hipertensión y más severa que los que no. Y se ha hecho el estudio inverso para la sal marina, o sea, la sal potásica. El potasio tiene un efecto hiperpolarizante, por lo tanto, en vez de el sodio entra y el calcio entra y ¿qué hace? Vasoconstricción. El potasio en exceso relaja más bien el músculo porque causa hiperpolarización. Sal potásica tiene el efecto inverso. Claro, sabores. Para eso es mejor comer sin sal. 3 puntos. 4 puntos. 4 puntos.
de carbohidratos a no más de 1500 kilocalorías. Eso significa sacar gaseosas, batidos, bueno, pero una vez al año no hace daño, una vez al año. Quinto punto, y ya con eso terminamos, y mañana les doy la parte complementaria. ¿Qué? ¿O pasado más? No. Jueves. ¿No? Jueves. ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana. Bueno, el último punto, dentro de las recomendaciones clásicas, disminuir la carga de estrés. Implica hacer ejercicios de relajación, yoga, alguna terapia o algún deporte alternativo. Y trabajar con la recomendación. Aquí no están pidiendo para horas, que no tengan que semana o eso. Bueno, las recomendaciones de estos tipos, encima de la ministra de Salud, vale, no nada la normativa de Bolso de Salud. Recomienda por lo menos tener 2 días de actividad. Es una recomendación. Tener 2 días para hacer una actividad totalmente diferente a la actividad que desarrollan los clientes usuarios. ¿No? Y recomienda tener por lo menos 4 horas al día para dedicarlas exclusivamente al ocio, pero ocio no es quedarte en cama. El ocio, bien entendido como lo entendía Aristóteles, es desarrollar algo que te gusta, una actividad que te gusta, que no te estresa, causa satisfacción de relación, algo que te diga que realmente te los hijos, ¿no? Necesitas desarrollar algo creativo, no sé, danza, música, arte, ¿no? O no sé, salirte fuera de la ciudad, o sea, llevar tu vehículo, irte a ver el panorama, alguna cosa. Esos son los panoramas, ¿no? Y eso es lo que recomienda la OMS. 5 pilares para evitar la hipertensión arterial. Agrega 2 puntos más, los ingleses. Evita el consumo excesivo de alcohol y evita el consumo de tabaco. Ahora, el alcohol tiene un efecto dicotómico. El alcohol es protector para la presión arterial si tú consumes menos de 30 centímetros cúbicos al día. Es lo que pasa con los napolitanos. Ellos, por costumbre, terminan de comer y siempre se sirven su copita de vino. Es rutinario. Pero si tú consumes más de 30 centímetros cúbicos, o sea, parreas, pues estás en grupo de riesgo para ser hipertenso. Listo, chicos.